Tiene su estreno en el Festival de San Sebastián, luego vamos a poder verlo en las salas y a partir de octubre a través de las pantallas de Netflix. Es la adaptación de una de las obras que cuando se estrenó generó más impacto nacional e internacional de la tremenda Alia Trabuco Serán. Estamos hablando de Limpia, está con nosotros su directora Dominga Sotomayor y su protagonista María Paz Granllán. Muchísimas gracias muchachas por estar con ADN. No, Gracias a ti. Primero que todo, nervios San Sebastián, ¿no? Porque muchos premios internacionales tienes, Dominga, pero San Sebastián ahí en la mira. Sí, no, increíble. Nunca he tenido un largo en San Sebastián. Estamos ilusionadas con este estreno. Muy emocionada, muy emocionada. Además que en este caso, y vamos a partir contigo, Dominga, es primera vez que haces una adaptación de un libro, ¿no? Un Sí, libro que además es tan reconocido. Y de hace rato que además no nos vemos un largometraje tuyo, ¿no? Desde el 2018 fue que sí, tarde para morir joven. claro. Sí, después estuve haciendo clases, bueno, hice hartas cosas. Cortos y demás. Sí, harta vuelta y nada, estoy como muy contenta con esta película porque fue un proyecto dentro de todo rápido. A mí me invitaron en el 2024 y me dijeron, hay que filmar esta película a fin de año. Escribimos rápido, se filmó y ahora se está estrenando. Ha sido como así como muy, muy espontáneo. Siento que ha fluido muy bien. Era una tremenda responsabilidad igual hacer un libro tan bien escrito, tan premiado, tan intenso. Pero nada, lo tomé como con entusiasmo de transformarlo en algo cercano a mí también. Como que creo que es una novela que podría tener mil formas, ¿no? O sea, uno podría pensar que esta novela, de hecho, fue una obra de teatro, podría ser esta película, podría ser otra película, y yo hice la película que era la única que yo podía hacer también. Entonces, nada, agradezco mucho la invitación. Eh, a mí me parece que es una película muy intensa también, así como la novela. Tratamos de acercar estos personajes a nosotros también, que la incomodidad nos cruzara a nosotras también. Siento que fue súper bonito bucear en este libro, encontrando pistas para la película, encontrando imágenes, ideas de diálogo. Y bueno, inevitablemente cambiaron hartas cosas, muchas cosas quedaron fuera de la película, otras están dentro de la película del libro. Había una cosa que hemos comentado harto con la María Paz que era desafiante, que es que el libro está muy bien escrito en esa voz de Estela, ¿no? En su visión En su del narración. mundo, en su narración, en lo que ella está sintiendo, recordando, conectando. Y en la película no hay una voz en off. Y esa es una decisión que se tomó como muy al comienzo. Yo no quería hacer, que quizá era una posibilidad también, ¿no? Como Claro. una película con voz en off. Dije, ¿cómo? Como que yo preferí traducir toda esa visión y todas esas características y toda esa actitud de Estela, que es lo que me atrajo del libro, en una actriz, en acciones, en silencio, en una actitud que ella tiene frente a esa niña que cuida, frente a esos patrones, por decirlo así. Entonces, eso fue bonito, como traducir una prosa a algo tan distinto que es una película que yo lo sintiera propio también y como personal. María Paz, y para ti un desafío, porque bueno, conocemos tu carrera teatral sobre todo, Mm. actoral en teleseries, también has estado en el cine, pero en este caso es un personaje que yo diría, tal vez has tenido alguno que puede tener alguna similitud, pero el grado de contención, como habla Dominga, por ejemplo, que tiene este personaje, como de rabia, de frustración, de anhelos, de todas maneras, esa mezcla la logras transmitir súper bien, pero debe haber sido un trabajo muy arduo. Sabéis que sí, lo fue, pero también es algo propio. Es como ponerse en el lugar también, o sea, me refiero, Empatizar con la Estela. sí, sí, es como entender y ponerse en ese lugar. Y en ese lugar yo creo que también hemos estado todos, o sea, salvo yo creo que hay gente demasiado privilegiada, pero en el fondo todos hemos estado en ese lugar en que uno no sabe si está siendo desplazada o al revés, está siendo incorporada, estoy siendo vista o me están viendo como me quieren ver, no estoy siendo yo misma. Hay un montón de preguntas ahí que surgen y que me parecen que son súper humanas, o sea, que cada persona las tiene también. Y en esas como claro oscuro es como donde uno se pone a construir, uno se pone harto ahí también, po. Claro. Bueno, y ahí los personajes, tal como en el libro también, dan cuenta mucho de la individualidad de cada uno, ¿no? Claro. Porque son un mundo propio. Esta misma Estela como que no sabe si vincularse tanto con Julia, con esta pequeña que de a poquitito parece que le va agarrando cariño, su madre en el sur, por otro lado sus patrones. Se siente parte, pero no se siente parte. Claro. Y eso es algo que hoy día en la sociedad además está
súper presente, es súper actual además. Sí, totalmente. Yo creo que eso es lo más, por lo menos para mí, es algo que me atrae mucho, esa actualidad, esa como lugar en que estamos sujetos, colgando de esa estructura y de ese sistema. Sí, Sí, también lo que decías tú, como que son personajes que están en su propia cárcel, ¿no? Como que en su propia soledad y que están súper convencidos de sus ideas. Yo creo que son personajes que nosotros tratamos de darle, de entenderlo, no sé si necesariamente empatizar, pero de entender por qué un personaje piensa lo que piensa y por qué está en el lugar en el que está. Entonces es una observación de vínculos complejos, sin un juicio a priori. Y yo creo que ahí el problema no son las personas, ¿no? No hay buenos y malos. El problema es que hay una estructura inevitablemente trágica porque se está invisibilizando a alguien, porque se está dejando de cuidar a alguien. Yo creo que por ahí va la película. ¿A quién estamos dejando de mirar? Bueno, este limpio habla mucho de los dolores de la sociedad actual, moderna, chilena, pero a la vez muy transversal. Yo creo que es algo que se va a poder ver en muchas culturas, particularmente tal vez en Latinoamérica, Sí. que muestra la soledad de esta pequeña también, que nace pero media desarraigada, ¿no? Las dificultades de Estela, insistimos, para poder moverse en este mundo que es tan ajeno, pero además es el mundo en el que tiene que ser, entre comillas, dueña y señora, porque los dueños y señores como que no están mucho, que es algo que suele pasar mucho con la crianza, por ejemplo, de niños hoy día en nuestro Claro. país también de clase alta. Total. Pero ahí hay una decisión también al momento de contar esto, porque ustedes lo mencionaban, hay una tragedia, el libro queda claro, la tragedia en el minuto uno. Esto decidieron no develarlo desde el comienzo, sino que dejarlo al final, Sí. ¿no? Esa forma de relato, esa opción, ¿por qué se hace así? Es súper buena tu pregunta porque fue Gracias, un me tema, pagan por eso. porque fue un tema que probamos, de hecho lo probamos en el montaje también. A mí me encanta que en la novela que se anuncie la muerte y después básicamente es como una observación de todos esos elementos hasta que ocurre, ¿no? Pero en la película terminó resultando mejor no anunciar el final, porque bueno, es otra lógica, ¿no? Una lógica de la ficción y del cine. Y a mí me gustaba mucho esta sensación de que estuviera todo bien, que hay un aparente equilibrio, pero que es tenso. Uno sabe que algo va a pasar, pero no sabe qué va a pasar. Y justamente no diciendo qué es lo que pasa, creo que la imaginación es muy amplia y uno puede pensar que pueden pasar otras cosas. O Claro. sea, que puede hacer ella en esa casa es infinito. Y terminó resultando mejor así en esta estructura narrativa. Y a mí me gusta que sea así. Y me gusta mucho cómo es el libro, pero creo que pueden convivir estas distintas formas gatilladas por esta novela. Tal cual como dice el texto, ¿no? La gotita que va cayendo gota, 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 hasta que no nos damos cuenta que estamos empapados Sí, y de po. alguna manera el personaje de Estela es el contenedor de todo esto, Sí, ¿no? Y se va viendo también afectado por otros personajes, por otras situaciones que van apareciendo desde la perra, el trabajador, su pareja, y etcétera. Y eso debe ser muy movilizador también para lo que tú quieres entregar, porque va haciendo que tu personaje, María Paz, vaya cambiando, vaya mutando. Y no solo en términos de su diálogo, de su reflexión, ¿no? Que la voz es lo más fácil, lo más sencillo, dicen por ahí, para expresar, sino que también y sobre todo en sus silencios. sí, yo creo que es muy de silencio también. Algo que se sucede, o sea, la voz, por ejemplo, de la novela, a veces yo la pensaba y decía, ¿cómo se lleva eso? Porque en el fondo a mí yo leí la novela con mucho antes, sin tener idea de que este proyecto se iba a realizar. Y pensaba igual en esa voz y decía, ¿cómo se anda trayendo esto? Y es loco, porque desde ese entonces igual miré a harta trabajadora doméstica desde esa mirada, po. Desde tendrán también esa voz, ¿cómo es esa voz? Y finalmente esa voz es silencio, y es extraño, pero suena fuerte ese silencio. Sí, pues muchas veces un silencio impuesto ahí por los patrones, sin spoilear demasiado, obviamente, es la historia de Estela, una mujer que viene del sur, desde Chiloé, que llega hasta la capital a trabajar con patrones de la clase alta y que en el fondo se tiene que hacer cargo de una pequeña que no tiene la crianza o la presencia ahí de sus padres. Y hay mucho además de chileno, porque las nanas para nosotros son fundamentales, ¿no? Fundamentales. Hoy día, bueno, ha habido todo un trabajo legislativo a propósito Sí. de la lucha que las propias trabajadoras Sí, de po. casa particular han hecho, pero tenemos personajes entrañables, la Cata Saavedra, ¿no? La Muchas. Desideria, y así podemos seguir Yo me estaba sumando. acordando de Gabriela Medina, Machuca. Exactamente, la Tere Rey en La Hippie. Tere. ¿Hay algo de eso que buscaste para tu trabajo también? La verdad es que yo misma también he hecho harta Sí, nana. po, sí. Y de alguna manera me preguntaba harto que por qué es tan arquetípico en nuestra identidad ese personaje, por qué viene a significar tantas cosas, explica tantas cosas, señala tantas cosas de nuestro funcionamiento social.
Y sí, pues es ineludible tomar todo eso como referencias, por muy lejos que estén, igual alimentan, como la propia historia, alimentan, nutren. Sí, son súper personajes muy movilizadores. Me imagino que eso fue una súper buena herramienta, ¿no? Material. Sí, no, y era como muy interesante pensar en Estela hoy también, Sí, como eso es que, verdad. como que hay muchas películas y muy buenas, pero yo pensaba, ¿qué puede ser un poco distinto? Bueno, de partida es otra persona y eso ya es interesante, observar de cerca a otra persona me parecía como alucinante, o sea, a mí me gustó desde el libro y lo que fuimos construyendo con la María Paz, pero además un personaje que es súper real en el sentido de que no es solamente una víctima, o sea, un personaje que se equivoca, que miente, que tiene sus pasiones, que conoce a un gallo que le gusta, como que yo encuentro que es muy rico el personaje de Estela y que también me gustaba pensar en el trabajo doméstico actualizado, como, como Sí. que, cómo lo veo yo al menos, acercarlo a mi vida, a la gente que yo conozco que ahora tiene trabajo doméstico, como que eso me parecía rico porque hemos avanzado mucho y creemos que está todo bien y no sé, Estela en la película está en el Año Nuevo, participa de la Navidad, pero eso no hace que no esté invisibilizada. No, po. De hecho, la hace más invisible porque está aparentemente integrada y no está integrada. Los Entonces, detalles son lo mejor. ¿Y si te mandamos en avión? No, claro, fantástico. sí, claro, entonces como que yo encontraba que era bonito y era particular que hubiera como un muy buen trato y un equilibrio bastante controlado y que en ese equilibrio y en esas sutilezas se mostrara la invisibilidad de Estela y cierta violencia que inevitablemente va apareciendo como estructuralmente, ¿no? Sí, o sea, la marca de clase social y la inequidad en este país están súper marcadas y hasta el día de hoy. Sí. Y hay algo muy bonito en la película que tiene que ver con el tratamiento que me imagino le dieron a la relación con la pequeña, con Julia, ¿no? Porque no es fácil contar la historia de una niña, porque sabemos lo que significa la infancia o lo que debiera significar. ¿Cómo lo hacen para que no sea tan evidente, por ejemplo, el desenlace? Para tratar la historia de cómo se va generando este vínculo, porque al principio la Estela tampoco la quiere tanto, es su responsabilidad, un compromiso, pero ese vínculo como que no lo deja aflorar, ¿no? A mí me encanta eso de que es como que la quiere como a pesar de ella. Y Sí. eso me gustó mucho del casting con la María Paz y con Rosa, porque eran como dos niñas que estaban ahí como conociéndose, a ver si me caéis bien. Sí. Y eso fue bonito, porque yo creo que justamente el personaje de Estela no tiene esa cosa como tan maternal. Es como que es consecuente porque está ahí y al final es la que la cuida, pero es alguien que podría decir, yo no te voy a cuidar y te cuido, ¿no? Sí. Como que Habla de la humanidad. sí, Sí. entonces también, así como yo no quería como victimizar el personaje de Estela, tampoco quería como hacer de esta niña como la pobre niña que cumple un rol. Acá los personajes no cumplen roles, son humanos. Entonces la niña es exquisita, es chistosa, pero también es insoportable. Y como que eso siento que lo hace bien fresco y más cercano a la realidad finalmente. ¿Y para Sí. ti cómo fue esa relación, María? Hermosa, a mí me gustó mucho trabajar con una actriz tan joven y también me gustó acercarme como a esa infancia. Como, la verdad es que también sentí cierta identificación con ella. Yo también crecí con Nana, entonces también sentía como esa identificación. Me gustó mucho también cómo ella construyó, siendo tan joven y teniendo igual esas condiciones de actriz, y fue capaz de construir un personaje. Eso entonces lo admiré mucho. No, yo admiré mucho de ustedes y de su trabajo que pudieran darle una voz a esa pequeña, porque no es solo ser la niña criada por otros, ella es un individuo Sí. que se queja cuando Estela no está, que no quiere estar en clases de natación y un largo etcétera, no voy a dar más spoilers, pero que efectivamente también tiene una voz que es algo que nos hace falta tanto por los Sí, niños el día de hoy, ¿no? Total, a mí me encanta, me gusta mucho la idea de ellas dos, como que siento que son dos Exacto. soledades en esa casa y que son horizontales también. Hay como una ilusión de que eso va a funcionar, pero la película va mostrando que igual hay diferencias más profundas que eso, que se termina como mostrando esa herida, ¿no? Pero sí, son personajes muy bonitos y bueno, son también cercanos a ustedes. Pues, Muy cercanos. yo creo que es algo que yo tuve suerte de este casting y que hay mucho de ellas en la película. ¿Alia tuvo algo que ver? ¿Ya la vio? ¿Conversaron con Alia Trabuco? Alia nos tuvo como en el proceso de guión, pero ella leyó el guión en un minuto y me dio notas y tratamos de incorporarla. Vio la película no terminada, pero no la ha visto terminada. Sí, pues, debe ser Qué emoción, especial. qué nervio. Debe ser súper loco. Bueno, pero el Es muy nervio mayor distinto para igual. ustedes, y esta es mi última pregunta, la van a ver millones de personas gracias a Netflix, no solamente San Sebastián, no solamente las salas de cine, sino que millones de personas en el mundo, porque hoy día las plataformas han hecho eso, de llevar los Sí. contenidos locales y hacerlos internacionales. Las emociona, las pone nerviosas, las Muchísimo. intriga. A mí me emociona muchísimo. O sea, la idea, ¿me entiendes? La idea de que gente que nunca vaya a conocer vea
eso y que puede reflexionar o sentir cosas al respecto de un trabajo que uno hace desde acá, es muy emocionante, es hermoso. Sí, a mí, bueno, yo soy como amante de la sala de cine y me encanta que también va a poder estar en cine un tiempo, Sí. pero al mismo tiempo me parece que esté en Netflix es como una ventana que yo no ni siquiera me puedo imaginar esa cantidad de gente. Como que siento que en general mis películas llegan a un público bien cinéfilo, de salas de cine, de festivales de cine. Ese es como el territorio que me he movido más y que conozco, Claro. pero me parece bonito hablarle a personas en sus casas que ni siquiera nos podemos imaginar que la van a ver. Bueno, no solo les hablan, también las van a tocar porque Emoción Pura está limpia y es una adaptación tremenda. Felicitaciones a ambas y Muchas muchas gracias por gracias. su tiempo con ADN. Muchas Gracias a gracias a ti. ti.